Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia para darte gracias, para darte gloria y para darte honra. Señor, una vez más, vengo delante de ti para poder compartir esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Te pido que tú seas bendiciendo, Señor, y abriendo el entendimiento de aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre, por este día, y también te pido que seas tú, Señor, usando solamente mis labios, Padre, y que tú digas la palabra. Señor, la palabra es tuya. Yo solamente la voy a compartir, Padre. Muchas gracias por estos momentos. Mi alma te adora y te bendice, Padre. Aleluya. Dios les bendiga a todos aquellos que se van a conectar o a los que van a ver este video en cualquier otro tiempo. Para mí es un placer poder compartir la palabra de mi Dios. Y en esta ocasión, el Señor quiere hablarnos acerca de los cambios, ¿verdad? Porque nosotros, los humanos, somos personas que estamos en constantes cambios, que estamos cambiando en todo momento. Y desde que nosotros nacimos, siempre vamos en una etapa de evolución, ¿verdad? Nuestras vidas se van desarrollando, se va transformando nuestra vida conforme vamos creciendo. Del momento que nosotros nacimos y empezamos a ingerir, ¿verdad?, nuestros alimentos a través de la leche materna, y muchos de leche artificial, ¿verdad?, de la que venden en el mercado para poder sobrevivir, ¿verdad? O sea, son leches que asemejan un poco a la leche materna, aunque nunca la van a igualar, pero siempre sirve para el crecimiento, ¿verdad? En este caso, el niño empieza tomando la leche líquida, y ya sea de materna o ya sea artificial, ¿verdad?, de la que hacen. Pero también después de un tiempo, eso no es para todo el tiempo, sino que después de un tiempo el niño cambia la leche líquida para entrar a los alimentos sólidos. Ahí hay otro cambio. Ya después que el niño va creciendo, ¿verdad?, va evolucionando también, como decía, y cambia también su manera de dirigirse, ¿verdad?, de comunicarse. Al principio lo hace a través de señas, de gemidos, y conforme pasa el tiempo, ¿verdad?, algunos a temprana edad ya pueden pronunciar sus primeras palabras, ya se les entiende lo que dicen. Otros tardan un poquito más, pero siguen cambiando. Empezamos también, ¿verdad?, gateando. Algunos no gatean, algunos niños, sino que se levantan nomás y empiezan a caminar. Pero dejan de gatear y empiezan a caminar, hacen otro cambio que requieren de esfuerzo. Se dan por la necesidad que hay en nosotros. Entonces todo eso va evolucionando, ¿verdad? Y va el hombre va cambiando. El hombre y la mujer, cuando digo el hombre me refiero a los dos sexos.
van evolucionando en cuanto a cambios, ¿verdad? Se llega el tiempo que ellos, niños, niñas, juegan con un tipo de juguete, después crecen y ya usan otros tipos de juguetes, llega la adolescencia y en los hombres, ¿verdad? Los niños cambian la voz, ¿verdad? Ya el niño que hablaba con la voz aguda ya habla más ronco, una voz más grave, y así sucesivamente, ¿verdad? La mujer empieza a tener un desarrollo diferente, ¿verdad? Al hombre, pero va sufriendo cambios también, que van mostrando, ¿verdad? La figura de una mujer y al hombre la figura del hombre, ¿verdad? Todos tenemos diferentes formas de poder, de ir cambiando, pues. Unos cambian algunas cosas, otros tardan, no pueden dejar algunas cosas. Yo me he fijado en niños que ya tienen 3, 4 años y todavía andan mamando el pecho de la madre. Otros de 5 o 6 años todavía andan con mamilas. Algo que no es normal, ¿verdad? Por el tipo ese es el tipo de crianza que se les da. A veces la ignorancia de los padres. Todo hay un sinnúmero de cosas que influyen para los cambios de la persona, ¿verdad? Entonces todos vamos evolucionando así, creciendo, cambiando. Y el que se queda de los cambios se retrasa, ¿verdad? Un niño que no hace el cambio de gatear a caminar se retrasa en su crecimiento, o sea, en su manera de desenvolverse más bien, ¿verdad? Porque no es lo mismo a gatear o arrastrarse que caminar. Ya el niño que camina ya tiene más alcance, puede hacer más cosas. Es igual como el niño que no habla pronto y el que habla pronto, porque el que habla rápido, digo así como 2, 3 años, ¿verdad? Y uno de mis hijos habló bien pequeño y se le entendía ya lo que decía, pero no todos. Así que el niño que habla más se comunica mejor con las personas, ¿verdad? Y el que no habla cuesta, porque hay que entenderle con movimientos, con señas, y se dificulta un poco más para él su vida, porque muchas veces no puede conseguir lo que quiere porque no lo puede transmitir. Y el que ya habla no tiene problema porque ya le entiende, ya él dice lo que quiere y es que uno se puede comunicar con ellos, ¿verdad? Tienen una ventaja, pues. Y así también, ¿verdad? Vamos cambiando nosotros paulatinamente nuestra manera de vivir, más que nada. Así que cuando llega el tiempo de que hay que ir a la escuela, el niño cambia algo que como lo es el aprender, ¿verdad? Hay una persona que no sabía leer, ahora sabe leer. Cambia de no saber leer a poder leer. Entonces cuando él puede leer, él puede entender más las cosas. Pero cuando no puede leer, tiene que preguntar. Y tiene que preguntarle a alguien y decir, hey, ¿qué dice ahí? Inclusive hay gentes grandes, ¿verdad? En los países más pobres hay gentes grandes donde ya no aprendieron a leer ni a escribir. Y si le mandan una carta tienen que depender de que alguien venga y les enseñe, les diga lo que dice. Y esa persona le puede decir lo que él quiera. El que le traduce la carta le puede decir lo que quiera. Porque como él no entiende, él va a aceptar como que si es real lo que le están diciendo. Así que
igual como los idiomas también, ¿verdad? Cuando uno llega a este país, uno tiene que aprender un poco el idioma para poder comunicarse. De otra manera está uno a expuestas de que siempre va a depender de que alguien te esté traduciendo, ¿verdad? Y a veces también te pueden engañar, te pueden decir cosas que no. Las traducciones, luego a veces que uno entiende un poquito el inglés, ya uno ve que las traducciones no las hacen bien, dicen otras palabras por las que no dicen exactamente la palabra que está diciendo la persona que está hablando. El traductor dice otra cosa porque no pudo entender también él a cabalidad, ¿verdad? Porque traducir no es fácil. Pero el hombre va cambiando así. Cuando va a la escuela cambia de maestros, se va acostumbrando a los cambios. Cambia de maestro, cambia de escuela, cambia de amigos. Cuando uno está yendo a la escuela y se tiene que trasladar a otra escuela o a otro salón, ya conoce nuevos compañeros y conoce nuevos amigos. Nosotros cuando ya somos grandes, estamos trabajando, a veces cambiamos de trabajo también. Y en el trabajo conocemos nuevas personas, nuevos amigos hacemos. Así también cuando vamos a la iglesia conocemos hermanos y si por alguna razón tenemos que movernos a otro lugar, a otra iglesia, conocemos nuevos hermanos. Y es ¿cómo dijera? Es algo que tenemos que estar haciendo constantemente nosotros, ¿verdad? Porque es parte de nuestro desarrollo. Cambiamos de comida también, a veces comemos una cosa pero luego dejamos de comer algo porque nos hace mal, o más que nada porque nos hace mal, ¿verdad? Que a veces estamos comiendo cosas que no son buenas y tenemos que cambiar ese hábito para poder mantenernos en salud. Y cambiamos de carro, cambiamos de casa, y como les decía, a veces de iglesias. Hay un sinnúmero de cambios que hacemos durante nuestra vida, pero hay un cambio que es más importante para nuestras vidas, y esa es cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Allí nosotros vamos a iniciar nuevos cambios, cambios verdaderos, cambios de provecho, cambios que nos van a hacer el bien, que va a mejorar nuestra manera de vivir, y cambios que van a mejorar también nuestra relación con Dios. Este es uno de los cambios más importantes que tiene el hombre, y que no todos los hombres, cuando hablo hombres quiero decir mujeres y hombres, ¿verdad? Que no todo el hombre o la mujer quiere hacer estos cambios. Le tiene uno miedo a estos tipos de cambios, porque estos cambios nos van a tocar nuestra forma de vivir. Y a veces nosotros creemos que estamos bien, como estamos viviendo, pero en realidad no estamos bien delante de Dios. Si es precisamente cuando nosotros conocemos a Dios, es cuando venimos a ver la forma correcta como Dios quiere que nosotros vivamos, los hombres. Entonces este cambio no es fácil, ¿verdad? No es fácil, o nos cuesta trabajo hacer este cambio, hacer la decisión para este cambio. Porque, como les digo, cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos su palabra, nos confronta con nuestra manera de vivir.
Y casi a nadie de nosotros nos gusta, ¿verdad? A nadie, ni al hombre ni a la mujer, que nos corrijan, que nos digan, no es así, es así, es de esta forma. Eso no está bien. Dios dice que es de esta manera. Entonces, no nos gusta porque nos sentimos a gusto, ¿verdad? Con lo que estamos haciendo. Y nosotros muchas veces pensamos que no le hacemos mal a Dios, que estamos bien, que no hacemos, que no le hacemos mal a nadie, pero realmente nosotros, cuando no conocemos a Dios, siempre lo estamos ofendiendo, porque no conocemos sus pensamientos, no conocemos sus leyes, sus estatutos. Entonces vivimos de una manera desorganizada, no nos organizamos para vivir, sino que vivimos a como caiga, a como se nos presenten las cosas. Y cuando uno ya conoce a Dios, ya no puede uno vivir de esa manera. Uno tiene que tratar de ordenar su vida para no estar hiriendo a Dios. Porque, ¿sabes? Nosotros herimos a Dios con nuestra forma de ser, con nuestra forma de comportarnos. Herimos a Dios. Y eso no está bien. Porque cuando nosotros vamos en contra de lo que Dios quiere de nosotros, pues vamos sembrando mal y cosechando todo lo que vamos sembrando mal. Y eso nos trae muchos dolores de cabeza, mucho dolor, tristeza, angustia. Y Dios no quiere que nosotros lleguemos a eso. Él quiere que nosotros cambiemos. Quiero iniciar con un versículo que está en San Juan, en el capítulo 5, del versículo 24, donde el Señor dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo primero que vemos aquí, nosotros que tenemos que cambiar nuestra incredulidad. Porque cuando nosotros no conocemos a Dios, somos incrédulos. No creemos. Yo por mucho tiempo no creí. Y no quería creer. Tenía como temor de acercarme a Dios. No temor de Dios, quizás más bien temor del cambio que pudiera haber en mi vida. Pensando siempre a veces de uno de que, bueno, al menos yo, ¿verdad? Como veía que se desarrollaban las iglesias que yo conocí cuando era joven, que estaban, pues, como le dijera, se desarrollaban de una manera muy en base a costumbres y tradiciones. Eran iglesias legalistas, donde el pastor imponía cosas a la gente, ¿verdad? Y no hagas esto y tú no hagas lo otro, no es el otro. Cosas que, ¿verdad? La Biblia no habla nada de eso. Y eso a mí me hacía que pensar, y decía, no, yo decía, si me meto en esta religión, pues no, voy a estar siempre amargado, triste. Yo pensaba así por mi ignorancia, no porque yo no conocía el corazón de la gente que están en el Señor, ¿verdad? Los que realmente están en Cristo, ¿verdad? Ese gozo que hay dentro de nosotros, aunque no nos tomemos una cerveza, aunque no nos echemos una droga, nos sentimos bien felices, ¿verdad? Por dentro sentimos la paz, nuestro corazón está alegre,
aun cuando estemos pasando por momentos difíciles, porque nosotros estamos siendo probados todo el tiempo como cristianos. Esa es algo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para asegurarse de que nosotros lleguemos a la meta. Entonces, por eso es que nosotros estamos siempre atribulados, cuando no una cosa, otra, ¿verdad? Que nos llegan, pero el Señor nos ha preparado y nos ha dado la herramienta, la armadura para poder resistir, ¿verdad? Al diablo, que es nuestro enemigo que nos ataca. Entonces yo tenía temor de acercarme porque yo decía voy a dejar de ser una persona más alegre y voy a ser pues una persona amargada, yo decía. Porque en realidad la gente que vive en religión vive una vida amargada. La gente que vive en la religión, la gente que no tiene el conocimiento de Dios, que no conoce la verdad, sino que lo manipulan y lo tienen manipulado para, o sea, el hombre usa eso, las tradiciones y todas esas cosas para manipular al hombre y para tenerlo sometido a que hagan lo que la persona quiere, ¿verdad? El líder. Entonces yo a eso también le tenía temor. Yo decía, no, que voy a hacerlo así para estar así, no. Pero la realidad no, cuando uno conoce a Dios, uno se da cuenta de que no es así. ¿Por qué? Porque cuando uno realmente se arrepiente, el Señor nos sella a nosotros con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros el gozo y la paz, la tranquilidad, a pesar de lo que venga. Entonces nosotros tenemos que dejar la incredulidad para venir a creer. Ese es un cambio bien importante que Dios hace en nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios porque me permitió que yo pudiera creerle a su Hijo amado Jesús. Y pido y oro y clamo por todos aquellos que todavía no han podido creerle, para que prueben, para que vean las grandezas que el Señor tiene para sus hijos. Así que, además de que uno cambia la incredulidad por creerle a Dios, también cambiamos de muerte a vida, como dice este pasaje, ¿verdad? Cambiamos de muerte a vida. Y eso es bonito. Dice en otro libro de la Biblia, ¿verdad? Que es en Primera de Juan 3:14. Dice el Señor que en esto nosotros nos conocemos, en que amemos a nuestros hermanos. Porque si nosotros no amamos al Señor, dice que permanecemos en muerte. El amor, aquí es donde hubo un cambio bien importante, porque nosotros cambiamos el odio, el rencor, por el amor. Y esto es muy importante, ¿verdad? Esto es lo que nos define como creyentes. Y es lo que nos muestra a todos los que nos rodean quiénes somos realmente nosotros. Cuando nosotros cambiamos el odio por el amor. Cuando nosotros podemos amar a nuestros hermanos. Porque dice el Señor que todo aquel que aborrece a su hermano
es homicida. Y dice, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna. Estas cosas son tan sencillas, pero que nosotros las pasamos por alto muchas veces. Cuando nosotros aborrecemos a alguien, somos homicidas, dice el Señor. Muchas veces no necesita matar a alguien con una arma de fuego o con un arma blanca, quitarle la vida de esa forma, simplemente con que lo aborrezcas, dice el Señor. Ese es el estándar que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Simplemente con que lo aborrezcas, eres homicida, dice el Señor. Somos homicidas. Por eso es importante el cambio del odio, del rencor, por el amor. Hacer ese cambio y recibir el amor del Señor. Para que no tengamos este problema de aborrecer a los que nos hacen mal. El Señor siempre nos está diciendo en diferentes libros de la Biblia, ¿verdad? Que amemos a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Que le hagamos bien a aquel que nos haga el mal, que nosotros le bendizcamos. Bendice a los que te maldicen, dice el Señor. Pero para eso tienes que hacer el cambio del odio por el amor. Hay que cambiar ahí. Porque de otra manera no podemos avanzar. Dice, y en esto conocemos, dice, el amor. Hemos conocido el amor, dice. ¿Cómo nosotros conocimos el amor? A través de Jesucristo. Él es nuestro maestro. Él es el que nos enseña. A través de Él conocemos el amor. Porque dice, en esto hemos conocido el amor, dice, en que Él puso su vida por nosotros. Así que Él a nosotros nos amó primero. Nosotros todavía ni habíamos nacido. Ni estábamos ni siquiera en el vientre de nuestra madre cuando Él ya nos había amado. Ya había puesto su vida por nosotros. Porque sabía que éramos pecadores. Pero también el Señor quiere que nosotros también, dice, pongamos nuestras vidas por nuestros hermanos. O sea que Dios ha buscado siempre, ¿verdad?, en que nosotros cambiemos también la mentira por la verdad. Él no quiere que nosotros digamos mentiras, porque nos destruye. La mentira nos destruye, nos lleva a la maldición. Y Dios no quiere que nosotros estemos ahí, ¿verdad?, pasando por cosas que no deberíamos pasar, sino que por la desobediencia, ¿verdad?, por no decir la verdad, por no querer cambiar la mentira por la verdad, estamos metidos en muchos problemas. Porque la mentira nos destruye a nosotros los hombres, nos destruye. Otra cosa que el Señor quiere también, ¿verdad?, que nosotros cambiemos nuestra manera de hablar.
Él dice que no, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice, sino que toda aquella palabra que sea buena y necesaria para edificar quiere que salga de nuestra boca, que se acaben esas maldiciones, ¿verdad? De estar hablando maldiciones. Dios quiere, eso no es fácil. Eso no es fácil porque uno tiene que estar constantemente, ¿verdad? Esforzándose para no decir esas malas palabras, porque las tenemos aquí a boca de, como dijera, entre dientes esas palabras. A veces se le salen a uno las palabras y tenemos que estar ahí corrigiendo, pidiéndole perdón a Dios cada vez que se le sale una palabra a uno así. A veces porque en un momento de enojo, ¿verdad?, se le salen unas palabras corrompidas, palabras que no debemos decir. Siempre tenemos que decir palabras que edifiquen. Eso quiere Dios que nosotros hagamos, todos los que conocemos a Él, que hablemos palabras con sabiduría, que edifiquen a nuestro prójimo o al que hable con nosotros. Palabras que sean de aliento, de consolación, dependiendo el caso, ¿verdad?, de lo que tengas que hablar, pero no malas palabras, no palabras corrompidas. Entonces, por eso es necesario también cambiar el enojo, ¿verdad? Eso es otro de el Señor no quiere, ¿verdad?, que el enojo se ponga sobre nosotros. O sea, que nos gane, pues, y digamos maldiciones o palabras hirientes. Porque en el momento de enojo y de ira, la gente explota y dice cosas que no quería decir, o que, como dijera, pues, más que así, pues, que no quería decir. Dice cosas de las cuales después se arrepiente. Pero en su enojo, en su ira, hacemos esas cosas, ¿verdad? Tenemos que cambiar eso también. O sea, por eso el Señor dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre su enojo. O sea que no digamos, no iramos a nadie cuando nos enojemos, sino que hay que soportar la ofensa, lo que nos haga enojar, ¿verdad? Hay que soportar a tal manera de no pecar. Es bien duro esto, hermano. En la calle te ofenden, te hieren, y tenemos que decirle más, Dios te bendiga. Hay gente que nos dicen cosas malas a veces ahí, ¿verdad?, malas palabras. Dios te bendiga. Pero hay otros que no, ¿verdad? Hay hermanos que no pueden decir eso, sino que hasta buscan ir a los golpes, o dicen otras palabras también que no deberían decir. Hay gente que le cuesta, porque yo una vez conviví con un hermano que, bueno, decía que era hermano, ¿verdad?, entre comillas, pero él decía, no, si Dios me dio la mano es para que me defienda, decía. Así decía él. Pero yo le decía, vos, mire, brother, usted no tiene que pelear ninguna batalla. El Señor dice que mía es la venganza, yo pelearé. O sea, el Señor va a pelear por nosotros. Y cuando Él pelea, cuidado, digo. Yo quizás trate de defenderme y pueda hacer caso algo mal y vayas a parar a la cárcel y todo eso, porque tú no le diste la oportunidad al Señor que Él peleara por ti. Pero hay que cambiar la ira, el enojo. Hay que cambiar eso de que no se ponga, dice el Señor. O sea que no nos desbordemos a lo malo.
Dice el Señor que se quite de nosotros toda amargura, toda maldicencia. Porque nosotros no debemos estar amargados, hermano. Cuando una persona está amargada es porque no ha perdonado. La persona que está amargada siempre está irritada, nunca está feliz, siempre está enojada, siempre anda de mal humor, nada le cae bien. Le dices algo como de broma y lo primero que te dice, eso no está chistoso. Y así tiene su forma de ser, es cortante. Estás platicando y de repente te contesta mal. Esas son las personas que están amargadas porque tienen mucho ira, mucho enojo por dentro, que no han podido disipar, no han podido dejar ir eso, porque no han querido perdonar. No han perdonado de verdad. Muchas veces, mucha gente, la mayoría, tú le preguntas, no, pero tienes que perdonar. Lo primero que te dicen, oye, ya lo perdoné. Oye, ya te perdoné. Yo ya te perdoné. Si tú le dices, hey, perdona, ya te perdoné. Pero es una mentira porque los hechos dicen otra cosa. Uno sabe cuando la gente ha perdonado, su forma de conducirse con la persona que se siente herida. Uno sabe que las reacciones que tiene la persona, se sabe si ha perdonado o no. La manera de contestar, si quiere estar con esa persona que lo hirió, o sea, la hirió o lo hirió, se ve. Cuando una persona fue dañada por alguien y dice, yo ya la perdoné, pero cuando de repente se juntan por ahí, ¿verdad? Y luego se le ve el semblante a la persona, ¿verdad? De que no le gustó la presencia de la otra persona. Y eso indica de que no ha perdonado. Tiene un corazón lleno de amargura. Y eso es terrible. La amargura es terrible porque nos aísla. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos perdonar. Tenemos que cambiar la venganza por el perdón. Ese es un cambio bien difícil, pero que se puede hacer con la ayuda de Dios. Nada de los cambios que Dios nos pide a nosotros se puede llevar a cabo si no es con su ayuda de Él. Nosotros por sí no podemos cambiar. El Señor mismo dice, vosotros sin mí nada podéis hacer. Dice, y no podemos hacer nada. Necesitamos de Él, necesitamos su ayuda. Esto es bien importante, que nosotros nos humillemos delante de Dios. Tenemos que dejar el orgullo por la humildad. Hay que hacer ese cambio. Cambia tu orgullo por la humildad. Y cuando tú perdonas, se cambia el orgullo por la humildad. Tú dejas tu orgullo cuando tú vienes delante de Dios y te humillas delante de Dios. Cuando vienes con un corazón sincero delante de Dios, es cuando tú te humillas. Y es cuando empieza a irse ahí el orgullo, la vanidad de la vida. Y empezamos a valorar nuestra vida de otra manera, de acuerdo a la palabra de Dios.
Allí es donde nosotros empezamos a valorar la palabra y a adquirir el conocimiento de Dios. Ahí empieza a entrar el conocimiento en nuestras vidas. Cuando nosotros cambiamos la altivez por la humildad, el orgullo por la humildad. Ese cambio es necesario en todos nosotros para poder avanzar en el reino de Dios. Si no hacemos este cambio, es muy difícil que nosotros podamos conocer a Dios. Es muy difícil que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios que Él ha preparado de antemano. Otro cambio importante que nosotros tenemos que hacer es el cambio de mentalidad. Como dice el Señor, ¿verdad? En el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 2 dice que nosotros tenemos que transformarnos. Nuestra mente, nuestro pensamiento, para que nuestra manera de vivir cambie. Si nosotros no cambiamos nuestra mente, nunca va a cambiar nuestra manera de vivir. Nos vamos a quedar siempre en el pasado. Nunca vamos a querer probar las cosas nuevas. Las cosas que Dios nos ofrece, no las vamos a querer tomar. Porque nuestra mente tiene que estar renovándose. Día a día, dice el Señor, tiene que renovarse nuestra mente. Tenemos que dejar lo que aprendimos mal para aprender lo nuevo. Tenemos que estar preparados para desaprender lo malo y aprender lo bueno, lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Porque el Señor dice que Él no puede echar vino nuevo en odres viejos. Porque no soportamos. Nosotros, si no cambiamos nuestra manera de pensar, no podemos soportar la palabra que el Señor tiene para nosotros. No la vamos a poder recibir. ¿Por qué? Porque nos va a destrozar la palabra. Lejos de que nos haga bien, nos va a destruir, nos va a sacar. O sea, nos vamos a romper, como dice el Señor, ¿verdad? Que los odres viejos se rompen con el vino nuevo, no se le puede echar. Así es nosotros. Tenemos que cambiar eso. Esa mentalidad vieja, obsoleta, tenemos que cambiarla por la palabra del Señor. La palabra que es nueva para nosotros, tenemos que cambiarla. Pero para eso tenemos que ir cambiando nuestra forma de vivir y de ver las cosas, para que el Señor pueda poner el vino nuevo, o sea, su palabra en nosotros. Por eso mucha gente se aparta de Dios. Mucha gente se aparta de Dios porque no pudieron recibir la palabra. Nunca quisieron hacer el cambio. Y cuando van y escuchan un mensaje más fuerte, muchos se mantienen en la iglesia mientras los mensajes son suaves. Pero cuando llega la palabra fuerte, que no es para niños ya, ¿verdad? Como dice Pablo, vosotros sois niños, todavía dependen de la leche, porque todos los hermanos que no han querido cambiar su manera de pensar y no han podido recibir la verdad porque están metidos. Por ejemplo, muchos se quedaron en los primeros rudimentos. Es válido cuando uno está iniciando, ¿verdad? 1 año, 2 años lo más, pero de ahí para adelante ya tenemos que tener otra mentalidad, una mentalidad más abierta. Tenemos que estar con nuestra mente abierta a la palabra y recibirla, aunque no nos guste, porque créame que a mí no me fue fácil ir recibiendo la palabra. Cada vez que predicaban bien duro,
Yo me iba enojado para mi casa, por dentro iba yo enojado, porque no queremos, no queremos recibir la verdad. Queremos mejor la mentira, porque la mentira no nos confronta, no nos exige nada. Y en una iglesia donde no se habla la verdad, pues hay mucha gente. La gente sigue llegando. Y llegan más gente porque no se les da la verdad. Pero si de repente empiezan a hablar a la verdad, la gente se empieza a ir. Eso mismo le pasó a los discípulos y a Cristo cuando hacían los recorridos, nuestro Señor Jesucristo. Lo seguían multitudes a Cristo. Porque muchos van buscando los peces y los panes, decimos, ¿verdad? Porque así, por lo que la Biblia habla, ¿verdad? De que les dio de comer y a la gente, a mucha gente, y de todas esas pasajes que habla la Biblia, ¿verdad? Donde el Señor multiplicó el pan, los peces y todo eso. Entonces, la gente iba porque tenían hambre, pero no era hambre espiritual, sino que era hambre de comida. Y como el Cristo pues, les daba, los seguían. Otra por la que ellos también seguían a Cristo era porque querían ser sanos. Así llegan a las iglesias mucha gente que van buscando las bendiciones de Dios porque saben todos que Dios bendice. Y se puede ver que Dios bendice a la gente. Se puede ver cómo Dios sana. Todavía Dios sigue sanando. Entonces mucha gente está ahí por eso, en las iglesias. Pero si no ocurren sanidades, ni vienen las bendiciones, y viene la palabra de Dios fuerte como es, la gente se empieza a ir. Ya no van, empiezan a dejar de ir. Si iban entre semana, ya empiezan a ir nomás los puros domingos. Después cada 2 domingos, hasta que ya dejan de ir. Y con Cristo pasó lo mismo. En una ocasión que Él estaba hablando, predicando la palabra, hablando de las cosas que el Padre le había dado, la gente se enojó. Y narra la palabra de que uno a uno se fueron yendo poco a poco. Y solamente quedaron los discípulos. Y el discípulo le dijo a Cristo: Señor, dura es tu palabra. Todos se han ido. Entonces el Señor le dijo que vosotros también se quieren ir, ¿verdad? Ahí es donde Pedro habla y le dice: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? La palabra de Dios es la palabra que nos da vida a nosotros. Por eso es que cambiamos de muerte a vida. Cuando venimos a conocer a Cristo, venimos a recibir vida. Cada vez que tú recibes la palabra, cada vez que tú escuchas un mensaje, estás recibiendo vida. Y por eso es que el diablo a veces no nos deja escuchar palabra. No nos deja escuchar una predicación. Mejor nos lleva a las redes. Nos lleva al WhatsApp, al Facebook, al TikTok. Porque ahí es pura muerte. Entonces,
El enemigo es algo terrible. Nos saca por cualquier cosa. Busca cualquier artimaña. El diablo no anda con cosas. Él sabe cuál es la debilidad tuya. Su debilidad es estar testeando. Ahora de aquí te voy a mandar que te testeen muchos. O si no, aquí, para que estés aquí en el TikTok. La prédica la puedes oír después, pero no te deja oírla. Y a veces ni siquiera oyen palabras. Ni siquiera van a la iglesia. Se van al mall, se van por ahí. No hay hambre ya, no hay sed. El enemigo le está robando la vida. Por eso nosotros que tenemos que cambiar de muerte a vida. ¿Cuándo cambiamos a vida? Cuando nosotros estamos escuchando la palabra. Cuando nosotros vamos al servicio en la iglesia y estamos escuchando palabra, estamos escuchando vida. Cuando nosotros estamos leyendo vida. La palabra es vida. Esa es la importancia de escuchar la palabra de Dios, porque nos ayuda, nos exhorta, nos da fuerza, nos levanta los ánimos. De otra manera, estamos muriendo poco a poco. Todos aquellos que no quieren escuchar la palabra van muriendo poco a poco. Es un veneno que los va consumiendo poco a poco. Es como la soda, ¿ves? La Coca-Cola, todo eso. Un veneno que te consume poco a poco. Cuando tú te tomas una coca te sabe bien sabrosa, porque no te mata en el momento. Es poco a poco. Así también cuando consumimos las cosas del mundo, no morimos en el momento. Así es como cayó Eva en la trampa del enemigo, porque el enemigo, el diablo le dijo, no morirás. Sabe Dios que si tú comes de eso vas a conocer el bien y el mal. No te va a hacer mal, come. Así como hoy en día te dice, no tienes que ir a la iglesia. No va a pasar nada. Dios sabe que tú tenías que hacer esto, que tenías que ir al otro, y que para allá, y que por acá, y te roba la bendición. Y te va robando la vida. Te va quitando la palabra que ya recibiste poco a poco. Hasta que se llegue el día en que ya no sientes deseo de estar escuchando palabra. Tienes más hambre de las cosas del mundo, de las redes. Eso te llena más que estar escuchando la palabra. Y muchas veces decimos nosotros, bueno, es que yo eso ya lo he escuchado. No se trata de que ya lo hayamos escuchado, más bien oímos, pero no lo escuchamos, ¿verdad? Porque cuando nosotros escuchamos es cuando nosotros absorbemos la palabra. Pero cuando oímos, nos hacemos olvidadizos. Lo importante es cuando tú llevas la palabra de Dios a la acción. Cuando tú dices, esta palabra la voy a poner por obra, ¿verdad? Si tú decías, están hablando de los que roban, yo ya no robo. ¿Por qué? Porque ya dejé de robar. Están hablando de los mentirosos, yo ya no miento. Ya no me gusta el chisme, ya no me gusta la murmuración. Pero hay gente que escucha un mensaje y sigue en lo mismo.
Sí, escuchan otros, siguen lo mismo. Y llega el tiempo que ya ni quieren escucharlo. ¿Por qué? Porque no puede recibir la palabra. No puede. Están atados. Y eso no les permite recibir la palabra. Por eso el Señor dice que no es del que corre ni del que quiere, sino del que tiene misericordia. Y realmente el Señor es tan bueno, que la misericordia de Dios es tan grande, que nos va alcanzando poco a poco, ¿verdad? A través de las oraciones de todos los que le sirven a Dios, es como Dios puede alcanzar a aquellos que están tibios, que están fríos, que aunque estén yendo a una iglesia, pero que no tienen ninguna relación con Dios, no tienen comunión con Dios, viven una vida nomás religiosa, quizás de miedo, se congregan por temor de no ir al infierno, pero al final pues yo creo que ese va a ser el destino de la gente que no quiere afirmarse con Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra, porque el Señor dice: si no eres frío, no eres caliente, te vomitaré, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso dice Dios, no lo digo yo. O sea que en el Señor tenemos que estar ardientes. Y si no estamos ardientes, tenemos que buscar la forma, acercarnos a Dios, hacer ese cambio de la pereza espiritual por el trabajo. Porque es un trabajo. El camino de Dios es un trabajo que no es fácil, que requiere de mucho esfuerzo. Ese es un gran cambio de la negligencia, de la pereza por el esfuerzo. Cambia la pereza, por el esfuerzo. Todo esto es un esfuerzo. Para mí el hecho de estar aquí compartiéndoles esta palabra es un esfuerzo. Pudiera estar haciendo otras cosas por allá, y no preocuparme de leer la palabra, no preocuparme de otras cosas más que ahí estar en el TikTok, testeándole a los amigos, a la familia. Eso es más tranquilo, no te demanda nada. Pero el hecho de estar aquí sí nos demanda a nosotros de una preparación, de este tiempo. Pero el Señor dice que la obra que comenzó en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Que no nos cansemos. No nos cansemos de hacer el bien. O sea, cuando tú vas a la iglesia, cuando tú oyes la palabra de Dios, estás haciendo el bien. Y el Señor quiere que no te canses de eso. No te canses, porque en su tiempo vas a cosechar. Lo que nos espera es una gran bendición, que nunca la podemos tener aquí, ni la hemos tenido, ni la tenemos, ni la hemos tenido. Solamente si nosotros perseveramos en la fe, es que nosotros vamos a llegar allá. Necesitamos ese cambio de la pereza por el esfuerzo. Es bien necesario, porque de otra manera vamos a ir retrocediendo. El enemigo nos va a ir absorbiendo poco a poco. Hay mucha gente que anda allá afuera, que estuvieron en las iglesias y estuvieron gozosos y viviendo buenos momentos bonitos, hermosos. Recibieron bendición de parte de Dios. Muchos fueron sanados, otros fueron prosperados, pero el mundo los empezó a absorber y dejaron al Señor. Se alejaron porque no
no quisieron cambiar la pereza por el esfuerzo. La tristeza por la alegría. Así que yo hablo también como humano, como cristiano, que también me cuesta, ¿verdad? Poder mantenerme aquí donde estoy, me cuesta, y para eso tengo que hacer un esfuerzo, porque mi carne quisiera estar allá afuera, quisiera andar por otro lado, pero yo tengo que hacer el esfuerzo de estar aquí, y es por mi bien. Así que yo también te exhorto, y el Señor te exhorta también, a que te esfuerces, a que hagas los cambios necesarios para poder mantenerte firmes en el propósito para el cual Dios te creó. Que sigamos trabajando para que ese propósito que Dios tiene para nosotros se lleve a cabo y se cumpla. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también, esforzarnos, porque solamente de esa forma es como Dios va a estar con nosotros. Como el Señor le dijo a Josué, que Josué dijo: yo no voy a caminar si tú no caminas como caminaste con Moisés. Y el Señor le dijo: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Yo voy a estar contigo, le dijo. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero esfuérzate y sé valiente. Este cambio es definitivo. Y yo le pido a Dios que a mí me dé las fuerzas para seguir esforzándome. Para que no caiga en desánimos. Si tú has caído en desánimo, pídele a Dios que te levante, que te dé fuerza para seguir, porque vale la pena continuar en este camino. Es necesario. Nuestra vida está de por medio. Si nosotros queremos hacer el cambio de muerte a vida, hay que mantenernos conectados con la palabra, conectados con Dios. Dios les bendiga a todos. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra por esta palabra, Señor. Te pido que tú, Señor, la selles en cada corazón que la escuche, Padre. Y que tú le des la fuerza a todos aquellos que se sienten débiles, que se sienten desanimados, Padre, que tú puedas levantar sus ánimos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Porque yo sé que no es fácil, Señor. Yo mismo, Señor, te pido que a mí me levantes mis ánimos y que me des la fortaleza que yo necesito para seguir caminando como tú quieres. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria y te doy honra, Padre. Así también en esta hora te pido por todos aquellos que están enfermos, Padre, los cuales muchos no conozco, Padre, pero tú sabes quiénes están enfermos, Padre. Visítalos en esta hora, Señor. Sánalos, mi Dios. Restáuralos. Y alcanza a todos aquellos que no te conocen, Padre, a través de la enfermedad, del accidente, de cualquier cosa que estén pasando, Padre, del dolor, de la angustia. Habla a su vida, Padre, y acércalos a ti, Señor. Sálvalos. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y no te olvides de aquellos que están peleando la batalla con una enfermedad que no tiene cura, Padre. Que solo depende de tu misericordia, Padre. Yo sé que tú has hecho muchos milagros, Señor, de muchas personas que yo conozco y de otros que no conozco, pero he visto los testimonios. Así que sigue obrando milagros, Padre, en estas vidas que claman, Padre. Pero alcanza sus vidas también, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias.
Dios les bendiga a todos. Nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo permite.